Edward Miller ajustó los puños de su traje a medida mientras entraba a la Bellevue, uno de los establecimientos gastronómicos más prestigiosos de Manhattan. El leve murmullo de conversaciones educadas y el suave tintinear de la cristalería creaban un ambiente de exclusiva refinación. Edward había frecuentado muchos lugares como este en su vida, lugares diseñados para atender a la élite de la ciudad. Pero esta noche no era el ambiente lo que ocupaba sus pensamientos. Era el silencio opresivo en su corazón, un silencio que ninguna cantidad de lujo podía llenar. Se deslizó en su habitual cabina de esquina, escondida del bullicio del piso principal, y asintió bruscamente al camarero que le trajo un menú. Edward no lo necesitaba. Nunca venía aquí por la comida. Solo café negro, murmuró, descartando el menú con un gesto de la mano. El camarero se fue rápidamente, dejando a Edward con sus pensamientos. A sus 55 años, Edward había construido una vida que la mayoría solo podía soñar. Como jefe de un imperio inmobiliario multimillonario, su rostro a menudo adornaba las páginas de revistas de negocios brillantes. Sin embargo, detrás del exterior pulido y la imagen meticulosamente cultivada, Edward llevaba un peso que ninguna fortuna podía levantar: el peso de la pérdida. Hace 20 años, su hija Anna, su luz, su alegría, le fue arrebatada en un devastador accidente automovilístico. Era un dolor que nunca se atenuaba, sin importar cuánto tiempo pasara. Había seguido adelante, o al menos se convenció a sí mismo de que lo había hecho. Pero momentos de quietud, como este, traían los recuerdos de vuelta a raudales. Edward suspiró y pasó una mano por su cabello con vetas plateadas. Los años no habían sido amables, pero había sobrevivido. Eso es lo que hacía: sobrevivir. Su café, señor. La voz lo sobresaltó. Sacándolo de su ensoñación, miró y encontró a una joven camarera de pie junto a su mesa, equilibrando una bandeja con facilidad practicada. Ella sonrió calurosamente mientras colocaba la taza humeante frente a él. «Gracias», dijo Edward, con voz áspera. La miró brevemente, con la intención de volver a sus pensamientos. Pero algo captó su atención: un destello de oro alrededor de su cuello. La mirada de Edward se detuvo. No fue la cadena en sí lo que le llamó la atención, sino el colgante que llevaba. Un relicario de oro en forma de lágrima con una piedra azul vibrante en su centro. Su respiración se detuvo en su garganta. Era imposible. «Disculpe», dijo, con la voz de repente aguda. La camarera se quedó paralizada, sorprendida por su tono. «Sí, señor», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza confundida. «Ese collar», dijo Edward, señalando el colgante. «¿Dónde lo conseguiste?» La joven parpadeó, instintivamente levantando la mano para tocar el relicario. Sus dedos rozaron la superficie lisa, un gesto tan familiar que le recorrió un escalofrío por la columna vertebral a Edward. «¿Esto?», preguntó ella. «Oh, no es nada especial. Es solo algo que he tenido desde que tengo memoria. Dijeron que me lo dejaron cuando era bebé». El corazón de Edward latía con fuerza en su pecho. Luchaba por mantener una expresión neutral, pero su mente corría. El colgante era idéntico al que su hija Anna había usado el día del accidente. No podía ser una coincidencia. «Dejado contigo», insistió, su tono ahora más suave. La camarera asintió, su sonrisa titubeando ligeramente. «Crecí en un orfanato en Chicago. Me dijeron que era lo único que mi madre dejó cuando me dio en adopción». Edward se inclinó hacia atrás en su asiento, su pulso resonando en sus oídos. Su mente retrocedió al día del accidente, la devastación, la aplastante y definitiva identificación de su hija solo por sus efectos personales. «Pero, ¿y si sabes algo más sobre tu familia?», preguntó, tratando de sonar casual. Ella negó con la cabeza, ofreciendo una pequeña sonrisa apologética. «No, señor. Lo siento. Solo estoy yo». Edward asintió distraídamente, su mirada fija en el colgante. La camarera se movió incómodamente, claramente sin saber cómo interpretar su reacción. «Yo, te dejo con tu café. Avísame si necesitas algo más». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Edward solo con una tormenta de emociones que no había sentido en años. Miró el café frente a él, sin tocar, mientras los recuerdos de Anna lo abrumaban. La manera en que solía correr hacia él cuando llegaba a casa del trabajo,
su risa resonando por los pasillos. Y la última vez que la vio, llevando ese colgante. Edward sacó su teléfono y revisó sus contactos. Su mano temblaba ligeramente mientras presionaba el nombre. Richard Hayes. Edward, dijo la voz del otro lado. ¿Qué sucede? Edward dudó un momento, con la garganta tensa. Richard, necesito que investigues a alguien para mí. Su nombre es Jessica Thompson. Ella trabaja en la Bellevue, aquí en Manhattan. Averigua todo lo que puedas. ¿De dónde es? ¿Quiénes fueron sus padres? Todo. Hubo una pausa en la línea. Esto suena personal, dijo Richard con cautela. ¿Cuál es la historia? Edward cerró los ojos, apretando el teléfono con fuerza. Es solo una sensación, dijo finalmente. Pero necesito saber. Richard suspiró. Está bien. Comenzaré de inmediato. Al terminar la llamada, Edward se inclinó hacia atrás en su asiento, su mente acelerada. ¿Podría ser realmente posible? ¿Podría esta joven mujer estar conectada de alguna manera con Anna? Miró a través del restaurante y vio a Jessica atendiendo otra mesa, sus movimientos gráciles y discretos. Había algo en ella, algo que tiraba de los rincones más profundos de su corazón. Por primera vez en décadas, Edward se permitió esperar. Cuando salió del restaurante esa noche, las luces de la ciudad reflejándose en las calles mojadas por la lluvia. Edward sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Simplemente no sabía cuánto. Edward Miller rara vez se permitía detenerse en el pasado. Durante años, su enfoque había sido hacia adelante, persiguiendo el éxito y construyendo un imperio. Pero mientras se sentaba en su estudio esa noche, el horizonte de la ciudad brillando a través de las ventanas de piso a techo, sus pensamientos estaban firmemente anclados en el pasado. La vista de ese colgante alrededor del cuello de Jessica había desenterrado una avalancha de recuerdos que había trabajado incansablemente para suprimir. Se reclinó en su silla de cuero, un vaso de whisky en la mano, y miró la fotografía en su escritorio. Una niña sonriente con rizos dorados y ojos azules brillantes. Anna. Había sido su mundo. La luz de su vida, su curiosidad, su energía ilimitada y su risa contagiosa habían llenado su hogar de alegría. Edward aún podía escuchar su voz a veces, llamándolo para que jugara o para que le leyera su cuento favorito antes de dormir. Pero luego, en un instante, ella se fue. Edward siempre se había enorgullecido de su habilidad para controlar situaciones, para resolver problemas y hacer que las cosas salieran bien. Pero ninguna cantidad de riqueza o influencia podría arreglar lo que había pasado ese día. El accidente había sido brutal. El auto se salió de la carretera y chocó contra un árbol, estallando en llamas. El informe policial había sido sombrío. Las conclusiones del forense definitivas, al menos parecían definitivas en ese momento. Edward dejó el vaso y se frotó las sienes. La idea de que Anna podría haber sobrevivido parecía absurda, casi cruel en su imposibilidad. Pero el colgante, ese colgante era único. Se lo había hecho a medida para su 8º cumpleaños, grabando sus iniciales en la parte posterior. No podía creer que hubiera otro igual. El suave tintineo de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Lo agarró rápidamente, esperando medio que fueran noticias de Richard Hayes, aunque sabía que era demasiado pronto. En cambio, era un mensaje de texto de su asistente recordándole una reunión de la junta en la mañana. Edward lo ignoró. Sus pensamientos volvieron al accidente. En los días posteriores a la muerte de Anna, había sido una sombra de sí mismo. Recordaba el funeral, un ataúd cerrado. Como no quedaba mucho por enterrar, la gente hablaba de ella como si fuera un ángel. Y Edward asintió, insensible a todo. Y luego estaba su esposa, Claire. La pérdida la había destrozado de maneras que Edward no podía reparar. Habían intentado llorar juntos, pero el duelo tenía una forma de aislar incluso los lazos más cercanos. Claire se retiró, y Edward se lanzó al trabajo. Su matrimonio se disolvió en el plazo de un año. Tomó la fotografía en su escritorio, su pulgar rozando el rostro sonriente de Anna. «Si eres tú», susurró, su voz quebrada. «Si hay siquiera una posibilidad». Un golpe en la puerta rompió la quietud. «Señor Miller». Era Margaret, su ama de llaves. «Has estado aquí un rato, ¿te puedo traer algo?» «No, gracias, Margaret», dijo Edward. Su tono cortante pero no antipático. «Está bien. Solo avísame si necesitas algo». Cuando se fue,
Edward volvió su atención al teléfono. No podía quedarse de brazos cruzados. Marcó el número de Richard nuevamente, esta vez impaciente. «Edward, te dije que llamaría en cuanto tuviera algo», respondió Richard, con voz ligeramente divertida. «Lo sé», dijo Edward, caminando por la habitación ahora, «pero necesito que entiendas lo importante que es esto. Ese colgante no puede ser una coincidencia. Jessica dijo que creció en un orfanato en Chicago, pero no sabe nada más sobre sus padres. Tienes que averiguar de dónde vino, quién la dejó allí, todo. Ya estoy trabajando en ello». Richard lo tranquilizó. «He contactado al orfanato. Tomará tiempo obtener los registros. Pero tengo una buena pista. Dijiste que el accidente ocurrió hace 20 años, ¿cierto?» «Sí», dijo Edward, su voz tensándose. «Identificaron a Anna por sus pertenencias, no por su cuerpo». Edward dudó. «Eso es correcto». Richard estuvo callado por un momento. «Es una apuesta larga», dijo Richard. «Necesito que te prepares para la posibilidad de que esta chica no sea Anna. No quiero que pongas tus esperanzas en ello». Edward apretó la mandíbula. «No estoy pidiendo tus opiniones, Richard. Solo haz tu trabajo». Richard suspiró. «Estaré en contacto». Al terminar la llamada, la determinación de Edward se fortaleció. Si había siquiera la más mínima posibilidad de que Jessica fuera su hija, le debía a Anna, a ambas, descubrir la verdad. Jessica Thompson tarareaba suavemente mientras doblaba su delantal al final de su turno. El restaurante se había tranquilizado, los últimos comensales saliendo hacia la noche de Manhattan. Estaba exhausta, pero había algo extrañamente reconfortante en la rutina de su trabajo. Al agarrar su abrigo, sus dedos rozaron el colgante alrededor de su cuello. Era un hábito subconsciente, algo que había hecho desde niña. El relicario siempre había sido un misterio para ella. El personal del orfanato solía contarle historias, tejiendo relatos sobre los padres que la habían dejado atrás. «Debieron haberte amado mucho para dejar algo tan hermoso», dijo uno de los cuidadores una vez. Su voz amable pero distante, Jessica se había aferrado a esas palabras de niña, pero a medida que crecía, dejó de romantizar la historia. Cualquiera que fuera la verdad, no incluía el regreso de sus padres por ella. «Jess, ¿vienes?», llamó una de sus compañeras desde la puerta. «Sí, estaré enseguida», respondió Jessica, sacudiendo la melancolía que siempre parecía infiltrarse cuando pensaba en el relicario. Al salir al aire frío de la noche, no podía evitar pensar en el hombre en la cabina de esquina, el que había preguntado por su colgante. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y algo más profundo. Tristeza, tal vez. Jessica se encogió de hombros y se dirigió al metro, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. El sol de la mañana se levantó sobre Manhattan, lanzando largas rayas doradas a través del horizonte de la ciudad. Edward Miller ya estaba en su escritorio, aunque no había dormido mucho. Los eventos de la noche anterior se negaban a salir de su mente. El colgante, las palabras de Jessica, la asombrosa semejanza con el pasado. Era demasiado para ignorar. El familiar tintineo de su teléfono lo sacudió de sus pensamientos. Lo agarró, esperando medio que fuera Richard Hayes. «Edward, soy Richard», dijo la voz del otro lado, firme y profesional. «Tengo información inicial sobre Jessica Thompson». El corazón de Edward se aceleró. Continúa. «Ella tiene 22 años, nació en Chicago, creció en el orfanato St. Mary's, hasta que cumplió 18. Ha estado en Nueva York por unos 3 años, trabajando en una serie de trabajos de servicio antes de conseguir su puesto en la Bellevue, sin antecedentes criminales, sin grandes señales de alerta, vida bastante sencilla». Edward tamborileó sus dedos en su escritorio, su mente trabajando en los detalles. ¿Y sus padres? Algo sobre quién la dejó en el orfanato, ahí es donde se complica, admitió Richard. Los registros son escasos. Todo lo que sabemos es que la dejaron de forma anónima, con ese colgante y una nota que decía que su nombre era Jessica, sin mención de su familia, sin certificado de nacimiento en el expediente. Edward se reclinó en su silla, exhalando bruscamente. No era mucho para basarse, pero era suficiente para avivar las brasas de su esperanza. «Necesito más, Richard. ¿Puedes acceder a los archivos del orfanato? Tal vez algo que se les pasó». «Ya he comenzado el proceso», aseguró Richard, «pero tomará tiempo.
Estas cosas no están exactamente optimizadas. El agarre de Edward en el teléfono se tensó. El tiempo no es un lujo que pueda permitirme. Empuja más duro. Richard dudó antes de responder. Haré lo mejor que pueda, pero... Edward, necesitas prepararte. Existe la posibilidad de que esto no lleve a las respuestas que esperas. La mandíbula de Edward se apretó. Solo llámame tan pronto como tengas algo. Terminó la llamada y miró la ciudad abajo. La posibilidad de que Jessica no fuera Anna se cernía grande en su mente. Pero también lo hacía la alternativa, que ella sí lo fuera. La mañana de Jessica era mucho más ordinaria. Estaba en la pequeña cocina de su apartamento compartido, untando mantequilla en una rebanada de pan, mientras su compañera de cuarto, Lila, revisaba su teléfono en la mesa. «Estás callada hoy», comentó Lila, sin mirar de su pantalla. Jessica se encogió de hombros, mirando por la ventana. «Solo cansada. Turno largo anoche». «Sí. Bueno, esa es la vida en el restaurante», sonrió Lila. «¿Algún buen tip?» Jessica negó con la cabeza, pero sus pensamientos se dirigieron a Edward Miller. Había algo en él. Su mirada intensa, la manera en que preguntó por su collar. Era extraño, pero no podía precisar por qué permanecía en su mente. Lila finalmente miró hacia arriba, entrecerrando los ojos. «¿Qué te pasa? ¿Pasó algo?» «No», dijo rápidamente Jessica. «Solo... este tipo en el restaurante anoche». Siguió preguntando por mi colgante. Lila arqueó una ceja. «Tu relicario. Eso es al azar». «Lo sé». Jessica tocó el colgante distraídamente, sus dedos trazando su superficie lisa. Parecía, no sé, como si lo reconociera. «Eso es raro», dijo Lila. «Tal vez es solo uno de esos viejos ricos buscando una razón para hablar contigo». Jessica rió. Jessica, aunque el pensamiento la hacía sentir incómoda. «Tal vez». «Olvídalo», dijo Lila, levantándose y agarrando su bolso. «Tienes suficiente con lo que ya tienes, sin que algún cliente al azar se sume a la mezcla. Vamos, te acompaño al metro». Jessica asintió, agarrando su abrigo mientras salían. No podía sacudirse la sensación de que las preguntas del hombre significaban algo más. Al mismo tiempo, Richard Hayes estaba entrando en las modestas pero bien mantenidas oficinas del orfanato St. Mary's en Chicago. La directora, una mujer severa pero amable de 60 años, lo saludó con un apretón de manos. «Señor Hayes, mencionó que está investigando la historia de Jessica Thompson». «Sí», dijo Richard, mostrando su placa de investigador. «Estamos tratando de rastrear sus orígenes. Cualquier cosa que pueda decirme sobre su tiempo aquí sería útil», asintió la directora, llevándolo a una pequeña oficina llena de archivadores. Jessica era una niña brillante y resistente. Llegó a nosotros siendo un infante, dejada anónimamente en nuestra puerta. Todo lo que teníamos era el colgante y una nota con su nombre, sin otra información identificativa. Los ojos de Richard se estrecharon. «¿La nota? ¿Todavía la tienen?» La directora sacó una carpeta manila desgastada y se la entregó. Dentro había un papel desvanecido, la escritura temblorosa pero legible. «Jessica, por favor, manténla segura». «Sin apellido», murmuró Richard, escaneando el documento. «¿Y el colgante? ¿Alguien preguntó alguna vez por él o vino a buscarla?» La directora negó con la cabeza. «No que yo recuerde. Es una pieza hermosa, sin embargo. Siempre asumimos que era de su familia». Quienesquiera que fueran, Richard estudió el colgante más de cerca. «¿Puedo tomar algunas fotos de esto para mi cliente?» «Por supuesto», dijo ella. Después de tomar algunas fotos de la nota y el colgante, Richard la agradeció y salió. Las piezas del rompecabezas estaban empezando a unirse, pero aún no encajaban del todo. Sacó su teléfono y llamó a Edward. «Richard», respondió Edward de inmediato. «Tengo información», dijo Richard. «Jessica fue dejada en el orfanato con nada más que el colgante y una nota. Sin otros detalles sobre su familia, pero confirmé una cosa. El colgante coincide exactamente con el de tus fotos de Anna», dijo. El aliento de Edward se agitó. «Entonces ese ya tiene que ser». «No estoy diciendo eso todavía», advirtió Richard, «pero es una pista fuerte. Indagaré más a fondo». «Hazlo», dijo Edward firmemente, «y avísame en el momento en que encuentres algo más». Al terminar la llamada, Edward se reclinó en su silla, el más leve destello de esperanza encendiéndose en su pecho.
Jessica regresó a casa después de su turno, exhausta pero inquieta. Se sentó en su cama, girando el colgante en sus manos. Nunca lo había cuestionado antes, pero ahora no podía parar. ¿Quién lo había dejado con ella? ¿Y por qué parecía significar tanto para ese hombre en el restaurante? En algún lugar, en lo profundo de su mente. Se había abierto una puerta, y aunque aún no lo sabía, todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de cambiar. El aire invernal mordía la piel de Edward mientras estaba en el balcón de su ático, la ciudad de Manhattan extendiéndose abajo en un mar de luces. Habían pasado 3 días desde la última actualización de Richard, y el silencio estaba carcomiendo su paciencia. Edward no era un hombre que esperara bien. Dentro, su teléfono zumbó en la mesa de café. Lo agarró con urgencia practicada. «Richard, soy yo», dijo Richard al contestar, con voz firme pero con un toque de emoción. «Tengo algo». Edward sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué encontraste?» «He sacado los registros de adopción del orfanato. No hay nada oficial sobre quién dejó a Jessica, pero crucé la fecha en que fue admitida con los informes policiales locales. Hubo un avistamiento. Un testigo que vio un auto acelerando desde el orfanato alrededor de las 3 a.m., la noche que fue dejada. El auto coincide con la descripción de uno reportado como desaparecido el día del accidente de Anna». El agarre de Edward en el teléfono se tensó. «Estás diciendo que hay una conexión». «Estoy diciendo que es posible», respondió Richard. «Pero hay más. Investigué los registros médicos del accidente. El cuerpo de Anna nunca fue identificado formalmente. Los restos estaban muy quemados, y el forense se basó en los objetos personales encontrados en la escena. Objetos como el colgante». Edward cerró los ojos, el peso de la revelación hundiéndose en él. Durante 20 años había aceptado lo que los informes le decían, pero ahora una pregunta que no se atrevía a hacer emergía a la superficie. ¿Y si Anna hubiera sobrevivido? «¿Qué pasa con Jessica?», preguntó Edward, su voz apenas un susurro. «¿Su edad coincide?» «Perfectamente», confirmó Richard. «Fue admitida en el orfanato solo unos días después del accidente. Y hay una cosa más». «El colgante», dijo Richard. «Comparé las fotos que me diste del collar de Anna con el que lleva Jessica. Son idénticos, hasta la inscripción en la parte trasera, las iniciales de Anna». La respiración de Edward se detuvo. Ya no era una cuestión de coincidencia. Las evidencias se acumulaban, cada pieza encajando con una precisión inquietante. «Quiero una prueba de ADN», dijo Edward firmemente. «No me importa lo que tome». «Lo suponía», dijo Richard. «Ya he hecho los arreglos. Necesitarás la cooperación de Jessica, sin embargo. ¿Alguna idea de cómo abordarla?» Edward se detuvo, su mente acelerada. Jessica apenas lo conocía. Las breves conversaciones que habían tenido en el restaurante apenas formaban una base de confianza, pero no podía dejar que eso lo detuviera. «Lo resolveré», dijo. «Solo asegúrate de que el laboratorio esté listo». Jessica limpiaba el mostrador en la Bellevue, sus movimientos lentos y metódicos. La noche había sido más ocupada de lo habitual, dejándole los pies doloridos y la paciencia escasa. Sin embargo, a pesar de su agotamiento, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba gestándose, algo justo fuera de su alcance. Levantó la vista y se quedó congelada. Edward Miller estaba parado en la entrada, sus ojos escaneando la sala hasta posarse en ella. «Jess, la mesa 7 está pidiendo recargas». Una de sus compañeras llamó. «Entendido», respondió automáticamente, aunque su atención estaba fija en Edward. Él se acercó a ella. Sus movimientos eran deliberados, pero no imponentes. «Jessica», dijo, con voz calmada, pero con un matiz de urgencia. «¿Tienes un momento?» Jessica dudó. «Estoy en medio de mi turno. No tomará mucho tiempo», prometió Edward. «Por favor». Había algo en su expresión que la hizo detenerse. No era el típico derecho que ella había llegado a esperar de los clientes ricos. Era algo más suave, casi suplicante. «Está bien», dijo, poniendo su bandeja. «Hagámoslo rápido». Edward la condujo a una esquina tranquila cerca del bar, lejos de miradas indiscretas. «Necesito preguntarte algo», comenzó, con voz firme. «Y necesito que seas honesta conmigo», frunció el ceño Jessica. «Está bien. Ese colgante que llevas», dijo, señalando el relicario alrededor de su cuello.
Dijiste que te lo dejaron cuando eras bebé. Jessica asintió, sus dedos instintivamente rozando la cadena de oro. Sí. ¿Por qué? Edward respiró hondo. Porque es idéntico al que mi hija llevaba, un colgante que supuestamente se perdió en un accidente hace 20 años. Los ojos de Jessica se agrandaron. ¿Estás diciendo...? No sé lo que estoy diciendo todavía, admitió Edward. Pero necesito averiguar. Creo que hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que puedas ser mi hija. Jessica lo miró fijamente, su mente luchando por procesar sus palabras. Eso es imposible, ¿verdad? No lo creo, dijo Edward. Pero la única manera de estar seguro es hacer una prueba de ADN. Todo lo que pido es tu consentimiento. El instinto de Jessica fue rehusar. La idea era absurda. Este hombre afirmando que podría ser su hija perdida. Sin embargo, una parte de ella no podía ignorar la sinceridad en sus ojos. ¿Y si no lo soy?, preguntó cautelosamente. Entonces nunca volverás a saber de mí, prometió Edward. Pero si lo soy, todo cambia. Jessica dudó, sus dedos apretando el colgante. Había vivido toda su vida preguntándose sobre sus orígenes, uniendo fragmentos de una historia que nunca entendió completamente. ¿Podría esta ser la respuesta que había estado buscando? Está bien, dijo finalmente. Lo haré. 2 días después, Edward estaba en su oficina, mirando su teléfono. Los resultados del laboratorio estaban por llegar en cualquier momento, y la anticipación lo carcomía. Cuando finalmente llegó la llamada, respondió en el primer timbre. Edward Miller. Señor Miller, es la doctora Callahan del laboratorio. Tenemos los resultados de tu prueba de ADN. El agarre de Edward en el teléfono se tensó. Y hay una coincidencia del 99,9%, dijo la doctora Callahan. Jessica Thompson es tu hija biológica. Edward sintió que su pecho se contraía. Una avalancha de emociones lo invadió. Alivio, incredulidad, alegría y tristeza colisionaron a la vez. Gracias, logró decir, su voz cargada. Al terminar la llamada, Edward se reclinó en su silla, mirando la ciudad más allá de su ventana. Jessica era Anna. Su hija estaba viva. Pero con la alegría vino una nueva pregunta. Si Anna había sobrevivido, ¿por qué la habían dejado atrás? Jessica estaba sentada en la tranquilidad de su pequeño apartamento, mirando la pantalla iluminada de su teléfono. Sus pensamientos corrían, chocando en un torbellino de incredulidad e incertidumbre. La prueba de ADN fue concluyente. Edward Miller, este hombre rico y aparentemente intocable, era su padre. El peso de la revelación era casi demasiado para soportar. Toda su vida había aceptado la simple historia de su abandono. Una madre que no pudo quedarse con ella. Una infancia pasada en los confines estructurados del orfanato St. Mary's. Y un futuro que había construido con nada más que su propia determinación. Pero ahora, esa base se sentía inestable, como si la historia que se había contado a sí misma hubiera sido reescrita sin su consentimiento. Un golpe en la puerta rompió su tren de pensamiento. Jessica, ¿estás en casa? Era su compañera de cuarto, Lila, su voz tan alegre como siempre. Jessica suspiró y abrió la puerta, dejándola pasar a Lila. «Has estado callada todo el día», dijo Lila, dejando su bolso en el sofá. «¿Qué está pasando?» Jessica dudó. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicar lo que estaba pasando? Finalmente dijo, «¿Recuerdas a ese tipo del que te hablé? Del restaurante. El que estaba extrañamente interesado en tu collar». Jessica asintió, sentándose frente a ella. «Resulta que él es mi padre». Los ojos de Lila se agrandaron. «¿Qué? ¿Hablas en serio?» «Hice una prueba de ADN», dijo Jessica. «Es una coincidencia. Él es mi padre biológico». Lila parpadeó, procesando la noticia. «Está bien. Vaya, eso es... Está bien, ni siquiera sé qué decir. ¿Estás bien?» Jessica negó con la cabeza, sus dedos torciendo nerviosamente la cadena de su colgante. «No lo sé. Quiero decir, siempre me he preguntado de dónde vengo. Pero ahora que tengo una respuesta, es simplemente abrumador. Y hay más. Dijo que pensaba que había muerto hace 20 años. Lila se inclinó hacia adelante, su expresión ahora seria. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede alguien pensar que su hija está muerta durante 2 décadas? No lo sé, admitió Jessica. Pero dijo que hubo un accidente, un choque de auto. Pensaba que yo estaba en él, pero obviamente no lo estaba.
Parece que hay mucho que no te está contando, dijo Lila. Deberías pedirle respuestas, frunció el ceño Jessica, su mente recordando la manera en que Edward la había mirado, la emoción en sus ojos. Sí, dijo suavemente, creo que lo haré. Edward, mientras tanto, navegaba su propia tormenta de emociones. Estaba en su estudio, mirando la misma fotografía de Anna que se había convertido en su compañera constante a lo largo de los años. La prueba de ADN había confirmado lo que su corazón ya sospechaba. Jessica era Anna, pero la alegría del descubrimiento estaba atenuada por una inquietud persistente. Si Anna había sobrevivido, ¿por qué no había vuelto con él, quien la había dejado en ese orfanato? Y, lo más preocupante de todo, ¿por qué el accidente había sido tan completamente tergiversado? El teléfono zumbó a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Era Richard. Edward, dijo Richard al contestar, he estado investigando más a fondo el accidente. Creo que querrás oír esto. Continúa, dijo Edward, su voz tensa. Revisé los informes policiales y las conclusiones del forense nuevamente, explicó Richard, y encontré algo extraño. Los restos que identificaron como los de Anna estaban incompletos, severamente quemados. Sí, pero no hay evidencia definitiva de que sean de ella. Hicieron la llamada basándose en las pertenencias encontradas en la escena. El colgante y algunos otros objetos, apretó Edward el teléfono con fuerza, así que nunca lo confirmaron realmente. No, dijo Richard. Y hay más. Encontré un informe de testigo enterrado en los archivos. Alguien afirmó haber visto otro auto en la escena poco después del accidente. El testigo describió a un hombre sacando a alguien, un niño de los restos, y alejándose en el auto. El corazón de Edward se aceleró, y nadie dio seguimiento a esto. Fue descartado como no confiable, dijo Richard, sin evidencia corroborativa, sin placa de licencia, pero coincide con la línea de tiempo de que Jessica fue dejada en el orfanato. Edward cerró los ojos. Las piezas del rompecabezas empezaban a unirse. Así que alguien la salvó, murmuró. Pero, ¿por qué no la trajeron de vuelta conmigo? Esa es la pregunta del millón, dijo Richard, pero creo que nos estamos acercando a una respuesta. La próxima tarde, Edward y Jessica se encontraron en un café tranquilo en Midtown. La tensión entre ellos era palpable mientras se sentaban uno frente al otro, ambos inseguros de cómo navegar esta nueva y frágil conexión. Jessica rompió el silencio primero. Necesito saber la verdad, dijo, con voz firme, sobre el accidente, sobre por qué pensaste que estaba muerta. Edward asintió, su expresión sombría. Te lo mereces. Respiró hondo antes de comenzar. Hace 20 años, tú, Anna, estuviste en un accidente automovilístico, dijo. El choque fue devastador. Cuando llegaron las autoridades, me dijeron que no había sobrevivientes. Identificaron los restos usando tus pertenencias, este colgante incluido. Jessica tocó el relicario instintivamente. Acepté lo que me dijeron, continuó Edward, con la voz cargada de emoción. Pero ahora, está claro que esa no era toda la verdad. Alguien te sacó de los restos y te dejó en el orfanato. ¿Por qué no se presentaron? No lo sé. Escuchó Jessica atentamente, su ceño fruncido. Entonces, pensabas que había desaparecido todo este tiempo. Y ahora, aquí estoy, asintió Edward, sus ojos llenos de arrepentimiento. Te fallé, dijo suavemente. Debería haber cuestionado más. Debería haber luchado más por respuestas. Jessica apartó la mirada, el peso de sus palabras asentándose fuertemente sobre ella. No es tu culpa, dijo finalmente. Pero necesito saber quién hizo esto. ¿Quién me dejó allí? Edward extendió la mano sobre la mesa, su mano flotando sobre la de ella antes de retirarse. Voy a averiguarlo, dijo firmemente. Te lo prometo. Al separarse, tanto el padre como la hija se quedaron con más preguntas que respuestas. Edward sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Por Anna, por Jessica y por la familia que apenas comenzaban a reconstruir. Jessica ajustó su bufanda contra el frío viento invernal, mientras subía los escalones hasta el ático de Edward. El imponente edificio se alzaba sobre Manhattan, su vidrio elegante reflejando la luz del atardecer. Dudó en la puerta, sujetando nerviosamente la correa de su bolso. Esta era su primera vez entrando al mundo de su padre biológico, y el peso de ello la agobiaba.
La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera tocar. Edward estaba allí, vestido impecablemente como siempre, aunque su expresión era más suave ahora. «Jessica», dijo, apartándose para dejarla entrar. «Gracias por venir». Asintió, entrando al espacioso recibidor. El espacio era todo lo que había imaginado. Pisos pulidos, muebles minimalistas y paredes adornadas con arte abstracto. Sin embargo, a pesar del lujo, había un vacío en él, como si el hogar careciera de la calidez de su dueño. «Este lugar es...» Jessica se quedó sin palabras, buscando las palabras adecuadas. «Imponente». Edward ofreció una leve sonrisa. «Sí, es una forma de decirlo», dijo ella, su intento de humor traicionando sus nervios. Edward la condujo a la sala de estar, donde un juego de té había sido dispuesto sobre una mesa de vidrio baja. «Pensé que podríamos hablar aquí», dijo. Indicándole que se sentara, Jessica se acomodó en el borde del sofá, sus manos dobladas en su regazo. Entonces, comenzó, su voz vacilante. «¿Qué ahora?» Edward se sentó frente a ella, su mirada firme. «Ahora», dijo, «tomamos esto paso a paso. Sé que es abrumador. Y no espero que todo encaje de la noche a la mañana. Pero quiero conocerte, Jessica. He perdido 20 años de tu vida, y no quiero desperdiciar otro momento». Ella lo miró, buscando señales de insinceridad, pero todo lo que vio fue a un hombre desesperado por cerrar la brecha entre ellos. «No sé cómo hacer esto», admitió. «Yo tampoco», dijo Edward, su honestidad tomándola por sorpresa. «Pero lo resolveremos juntos». En los próximos días Jessica se encontró a regañadientes atraída al mundo de Edward. La invitó a almorzar en restaurantes exclusivos, le dio un recorrido por su oficina e incluso la presentó a algunos colegas cercanos, aunque los entornos le eran ajenos. La presencia de Edward era constante y reconfortante. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que no pertenecía. Las personas que rodeaban a Edward eran pulidas y elegantes, sus conversaciones llenas de jerga y referencias que ella no entendía. Jessica, con su crianza sencilla y su comportamiento sin pretensiones, se sentía como una impostora. Una noche, mientras estaban juntos en su estudio, Edward notó su incomodidad. «Has estado callada», dijo, sirviéndole un vaso de agua. «¿Tienes algo en mente?» Jessica dudó, girando el colgante alrededor de su cuello. «Es solo... todo esto», dijo, señalando la habitación. «Está tan lejos de todo lo que he conocido. No sé cómo encajar en tu vida». Edward se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Jessica, no tienes que encajar en nada. Esto no se trata de mi vida. Se trata de que construyamos algo juntos. Quiero que te sientas cómodo, que sientas que perteneces. Y si eso significa empezar de a poco, entonces eso haremos». Ella sonrió débilmente, apreciando su esfuerzo. «Es solo mucho para asimilar». «Lo sé», dijo Edward, «y estaré aquí en cada paso del camino». Mientras tanto, Richard Hayes continuó su investigación sobre el accidente. Las piezas empezaban a formar una imagen más clara. Aunque las respuestas solo generaban más preguntas, él se sentó en su escritorio, revisando informes policiales y declaraciones de testigos. Un nombre seguía apareciendo en los archivos: Angela Harris. Angela había sido la socia de negocios de Edward en el momento del accidente, aunque su participación en las secuelas del choque parecía tangencial a primera vista. Los instintos de Richard le decían que había más en la historia. Decidió visitarla. Angela lo recibió en su extensa propiedad, su sonrisa aguda y calculadora. «Señor Hayes, ¿a qué tengo el gusto?» «Estoy investigando algunos negocios antiguos», dijo Richard, manteniendo su tono neutral. «La familia Miller». Específicamente, la expresión de Angela no flaqueó, pero Richard notó la sutil tensión en su postura. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo suavemente. «¿Qué es exactamente lo que estás investigando?» «La hija de Edward», respondió Richard. «O mejor dicho, su supuesta muerte». La sonrisa de Angela se congeló. «No veo cómo eso es relevante ahora». «Es relevante porque ella está viva», dijo Richard directamente. Observando de cerca su reacción, por un breve momento, la compostura de Angela se quebró. Sus ojos parpadearon con algo que parecía miedo, pero rápidamente lo ocultó con una sorpresa fingida. «Eso es toda una revelación», dijo, su voz cuidadosamente medida. «Pero me temo que no puedo ayudarte».
No tuve participación en los asuntos personales de la familia, asintió Richard, aunque no le creyó. Si piensas en algo, avísame. Al salir, no pudo quitarse la sensación de que Angela sabía mucho más de lo que estaba dejando entrever. De regreso en el ático de Edward. Jessica estaba en el balcón, mirando la ciudad. Los últimos días habían sido un torbellino, y aún estaba tratando de encontrar su equilibrio. Edward se unió a ella, entregándole una taza de té. «Hermosa, ¿no?», dijo, señalando el horizonte. «Lo es», estuvo de acuerdo Jessica. «Pero se siente tan lejano», frunció el ceño Edward. «¿Qué quieres decir?». Jessica se volvió para enfrentarlo, su expresión vulnerable. «Esta vida no es la mía. He pasado toda mi vida luchando, trabajando de cheque en cheque. Y ahora estoy aquí, rodeada de todo esto». Ella hizo un gesto hacia el ático. «No sé cómo reconciliar las dos». Edward puso una mano en su hombro, su mirada firme. «No tienes que reconciliar nada. Eres mi hija, Jessica. Eso es lo que importa. Y ninguna cantidad de dinero o lujo cambiará quién eres». Ella sonrió débilmente, sus palabras ofreciendo algo de consuelo. «Gracias, papá». Fue la primera vez que lo llamó así, y el sonido llenó el corazón de Edward con una calidez que no había sentido en años. Pero su padre e hija comenzaron a reconstruir su vínculo. Las sombras del pasado se cernían más cerca. Angela Harris estaba lejos de haber terminado, y la verdad que estaba ocultando amenazaba con desmoronar todo. Los días de Jessica en el restaurante se volvían menos frecuentes, aunque ella insistía en mantener su trabajo. El tiempo que pasaba con Edward y adaptarse a su nueva vida tenía prioridad. Aún así, apreciaba la sensación de normalidad que le daban sus turnos. Incluso cuando su mundo cambiaba de maneras que no había anticipado, fue durante uno de esos cambios, mientras rellenaba el café de un cliente, que su teléfono vibró con un mensaje de texto de Edward. «¿Puedes venir esta noche? Necesito discutir algo importante». Jessica frunció el ceño, sus dedos suspendidos sobre la pantalla. Edward había sido amable y solidario desde la prueba de ADN, pero podía sentir una tensión subyacente en él, como si se estuviera conteniendo. Ella escribió una respuesta rápida. «Claro, estaré allí después del trabajo». Al mismo tiempo, Edward estaba en su estudio, un archivo abierto en su escritorio. Richard acababa de irse, dejando una pila de papeles llenos de revelaciones incriminatorias sobre Angela Harris. Edward conocía a Angela desde hacía más de 2 décadas. Habían sido socios de negocios durante los primeros días de su empresa, pero su relación siempre había sido transaccional. Ella era despiadada, ambiciosa, y no se disculpaba por sus métodos, cualidades que inicialmente beneficiaron sus objetivos compartidos. Pero ahora, mientras repasaba las pruebas que Richard había descubierto, Edward se dio cuenta de hasta dónde había llegado Angela para asegurar su posición. «Sabotaje», murmuró Edward para sí, sus manos apretando los bordes del archivo. El accidente que le había quitado a Anna no fue un accidente. Las huellas dactilares de Angela estaban por todas partes. Registros financieros, correos electrónicos interceptados e incluso un pago anónimo a un mecánico ahora fallecido que había trabajado en el auto. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Margaret, su ama de llaves, entró. «Señor Miller, Miss Jessica acaba de llegar». Edward cerró el archivo rápidamente, deslizándolo en un cajón. «Gracias, Margaret. La veré en la sala». Jessica se sentó rígidamente en el sofá de felpa, sus dedos entrelazados en su regazo. Edward entró, su expresión inexpresiva, pero teñida de algo que ella no podía ubicar exactamente. Ira, tristeza. «Me alegra que hayas venido», dijo Edward, tomando el asiento frente a ella. «Necesito hablar contigo sobre algo serio». Jessica se enderezó, su corazón acelerándose. «¿Qué es?». Edward vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Cuando descubrimos que estabas viva, pensé que el accidente fue solo un trágico error. Pero Richard ha descubierto pruebas que sugieren lo contrario». «¿Qué quieres decir?», preguntó Jessica. Su ceño fruncido, Edward se inclinó hacia adelante, su tono grave. «El accidente que nos separó no fue un accidente. Fue sabotaje. Alguien manipuló el auto». La respiración de Jessica se detuvo. «¿Quién haría eso? ¿Por qué?». La mandíbula de Edward se tensó. «Angela Harris. Ella era mi socia de negocios en ese momento.
Tenía ambiciones de hacerse cargo de la empresa y te veía como un obstáculo. Sabía que eras mi heredera y no quería que nada se interpusiera en su camino. Jessica lo miró fijamente, su mente dando vueltas. Así que ella intentó matarme. Edward asintió, su expresión adolorida. Ella pensó que lo había logrado, pero por alguna razón, alguien te salvó y te dejó en el orfanato en lugar de devolvértela a mí. Jessica se reclinó, sus pensamientos acelerados. Angela Harris. El nombre se sentía distante, casi irreal, pero las implicaciones eran escalofriantes. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Voy a confrontarla», dijo Edward. «Ella tiene que responder por lo que ha hecho». Jessica vaciló. «¿Y qué hay de mí? ¿Dónde encajo en todo esto?». Edward extendió la mano a través de la mesa, su mano descansando sobre la de ella. «No tienes que involucrarte si no quieres. Pero esta es tu historia también, Jessica. Si estás lista, quiero que estés a mi lado». Al día siguiente, Edward y Jessica estaban afuera de la oficina de Angela Harris. El edificio imponente reflejaba la fría y estéril ambición de su ocupante. Los nervios de Jessica estaban un enredo, pero la presencia de Edward a su lado era tranquilizadora. «¿Estás segura de esto?», preguntó Jessica, su voz apenas un susurro. Edward asintió. «Es hora de obtener respuestas». Entraron. El asistente de Angela los recibió con una cortesía ensayada. «La señora Harris te está esperando», dijo, señalando hacia la puerta de la oficina de Angela. Dentro, Angela estaba sentada detrás de su escritorio, el cuadro de la elegancia corporativa. Sus ojos agudos se desplazaron entre Edward y Jessica, su sonrisa fría y controlada. «Edward, Jessica, qué sorpresa». «Deja de actuar, Angela», dijo Edward, su voz fría. «Sabemos lo que hiciste». Angela se recostó, su sonrisa nunca flaqueando. «Me temo que tendrás que ser más específica». Jessica observó cómo Edward colocaba una pila de papeles sobre el escritorio frente a Angela. «Sabotaje», dijo. «El accidente que me quitó a Ana. Fue obra tuya». La expresión de Angela no flaqueó, pero Jessica vio la ligera tensión en su mandíbula. «Esa es una acusación audaz», dijo Angela suavemente. «¿Y basada en qué?». «Unos pocos documentos circunstanciales». «Déjalo», interrumpió Edward bruscamente. «Tenemos más que suficiente para llevar a las autoridades. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero la verdad está afuera». La sonrisa de Angela se desvaneció, reemplazada por una mirada acerada. «¿Y qué planeas hacer exactamente?». «Edward, arruinarme, destruir todo lo que he construido». La voz de Edward fue firme. «No estoy interesado en tu imperio, Angela. Quiero justicia, para Jessica, para Ana, y por los años que nos robaste». Jessica, que había estado en silencio hasta ahora, encontró su voz. «Intentaste matarme», dijo, su tono incrédulo, «y me dejaste crecer sola, sin mi familia. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo?». La mirada de Angela se desplazó hacia Jessica, y por un momento hubo algo casi humano en su expresión. «No fue personal», dijo finalmente. «Fue negocios. Un movimiento calculado para asegurar mi posición». «No personal», repitió Jessica, su voz elevándose. «Destruiste mi vida». La expresión de Angela se endureció. «Y sin embargo, aquí estás, viva, prosperando y sentada frente a mí. Parece que el destino tenía otros planes». Edward dio un paso adelante, su voz un gruñido bajo. «Esto no ha terminado, Angela. Me encargaré de que pagues por lo que has hecho», mientras salían de la oficina. Jessica sintió una mezcla de ira, alivio y agotamiento. Confrontar a Angela había sido catártico, pero también la dejó lidiando con la enormidad de lo que había pasado. «¿Estás bien?», preguntó Edward mientras entraban en el ascensor. «No lo sé», admitió Jessica, «pero me alegra que la hayamos enfrentado». Edward puso una mano reconfortante en su hombro. «Lo superaremos, Jessica, juntos». Los días posteriores a la confrontación con Angela fueron un torbellino para Jessica, aunque el encuentro había sido catártico. Le dejó una vorágine de emociones que no podía desenredar. Edward, siempre compuesto, parecía enfocado y determinado. Jessica, sin embargo, sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio, incierta de lo que había abajo. Se encontró nuevamente en el ático de Edward, sentada en el mostrador de mármol de la cocina, mientras él revisaba documentos en su estudio. El silencio en el apartamento
solo se rompía por el ocasional movimiento de papeles o el zumbido distante de la ciudad abajo. Jessica giraba el colgante entre sus dedos. Su superficie lisa ahora un símbolo de todos los secretos que había llevado. Sus pensamientos vagaban hacia las palabras frías de Angela en la oficina. No fue personal. Fue negocios. La idea le revolvió el estómago. ¿Cómo puede alguien justificar tal crueldad como negocios? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Edward entrando en la habitación, su expresión sombría. «Richard acaba de llamar», dijo, sentándose frente a ella. «Angela ya está tratando de encubrir sus huellas. Está liquidando activos, transfiriendo cuentas al extranjero. Está claro que sabe que su tiempo se está acabando». Jessica frunció el ceño. «¿No puedes detenerla? ¿Congelar sus cuentas o algo así?» Edward suspiró. «No es tan simple. Ha sido meticulosa al ocultar sus huellas. Pero Richard está trabajando en ello. Confía en que podemos atraparla antes de que desaparezca por completo». Jessica miró su colgante, su pulgar rozando las iniciales grabadas. «¿Crees que realmente enfrentará la justicia?» Edward suavizó su mirada. «Ella lo hará. Me aseguraré de ello. Pero podría tomar tiempo». Jessica asintió, aunque el peso de todo presionaba fuertemente su pecho. «¿Y nosotros?», preguntó en voz baja. «¿Qué pasa ahora?» Edward alcanzó el mostrador, colocando su mano sobre la de ella. «Seguimos adelante. Ya hemos perdido demasiado tiempo. No quiero perder ni un momento más». Esa misma noche, Edward recibió una llamada de Richard. Jessica observó cómo él caminaba de un lado a otro en la habitación, su expresión oscureciéndose con cada segundo que pasaba. «¿Qué quieres decir con que ella ha desaparecido?» La voz de Edward fue aguda, su mano libre cerrándose en un puño. El corazón de Jessica se hundió. Podía escuchar suficiente de la conversación para entender la idea general. Angela se había ido. «Sigue buscando», dijo Edward firmemente antes de terminar la llamada. «¿Qué pasó?», preguntó Jessica, su voz teñida de preocupación. «Angela desapareció», dijo Edward, su frustración evidente. «Debe haber sabido que estábamos cerrando el cerco. Richard piensa que se fue del país». Jessica sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Significa eso que se sale con la suya?» «Por ahora», admitió Edward. «Pero no puede esconderse para siempre. La encontraremos». Jessica asintió, aunque su inquietud permanecía. La idea de que Angela se escapara, libre para continuar sus maquinaciones, hizo que su sangre hirviera a través de la ciudad. En una habitación débilmente iluminada, Angela Harris estaba sentada en un escritorio, sus dedos volando sobre el teclado de su laptop. Las paredes estaban desnudas, las ventanas cubiertas, y el único sonido era el ocasional ping de una notificación de correo electrónico. Era meticulosa, borrando metódicamente rastros de sus transacciones financieras y asegurando que su ruta de escape estuviera segura. Pero a pesar de su exterior tranquilo, había un destello de inquietud en sus ojos agudos. La familia Miller resultaba ser más resistente de lo que había anticipado. La determinación de Edward, la aparición inesperada de Jessica, todo estaba complicando sus planes. Angela se reclinó en su silla, exhalando lentamente. Se reagruparía, esperaría su momento y atacaría cuando menos lo esperaran. Jessica pasó los días siguientes tratando de enfocarse en la vida que había construido antes de que todo esto comenzara. Volvió a trabajar en la Bellevue, ansiosa por la distracción, pero le resultaba difícil volver a sus rutinas anteriores. Sus compañeros de trabajo notaron su cambio de actitud, pero Jessica desvió sus preguntas con facilidad ensayada. Durante una tarde particularmente tranquila, se encontró limpiando mesas cuando una voz familiar la asustó. «Jessica». Se volvió para ver a Edward de pie cerca de la entrada, su presencia tan imponente como siempre. «¿Qué haces aquí?», preguntó, dejando el paño. «Necesitaba verte», dijo Edward. «Hay algo que necesitas saber». Jessica frunció el ceño, señalándole que se sentara en una de las mesas vacías. «¿Qué es?». Edward vaciló antes de hablar. «Richard encontró algo. Se trata de la persona que te sacó del accidente». El corazón de Jessica dio un vuelco. «¿Los encontraste?». Edward asintió. «Creemos que sí. No era solo un buen samaritano al azar. Era alguien conectado con Angela». Los ojos de Jessica se agrandaron. «¿Alguien que trabajaba para ella?». «Sí», dijo Edward, «pero parece que cambiaron de opinión. En lugar de dejarte morir, te llevaron al orfanato.
Todavía estamos juntando piezas. ¿Por qué? Jessica se reclinó, tratando de procesar esta nueva información. La idea de que alguien que trabajaba para Angela podría haberse salvado la vida era tanto inquietante como extrañamente reconfortante. ¿Crees que todavía están vivos?, preguntó. Estamos investigándolo, dijo Edward. Pero esto podría ser la clave para desentrañar todo. Esa noche, Jessica se encontró incapaz de dormir. Caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, el peso de las revelaciones presionando fuertemente sobre ella. Cuanto más aprendía, más preguntas parecían surgir. ¿Por qué esta persona te salvó? ¿Por qué no se presentaron antes? ¿Y cuál era el objetivo final de Angela? Su teléfono vibró en el mostrador. Sacándola de sus pensamientos, era un mensaje de texto de Edward. Lo resolveremos. No estás sola en esto. Jessica sonrió débilmente, las palabras ofreciendo una pequeña medida de consuelo. Por primera vez en su vida, no enfrentaba lo desconocido sola. Pero mientras miraba por la ventana hacia la ciudad abajo, no podía quitarse la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. En un pequeño y anodino apartamento, lejos de las lujosas oficinas de Manhattan que una vez comandó, Angela Harris estaba sentada en un escritorio improvisado, su laptop abierta y múltiples teléfonos de repuesto esparcidos a su alrededor. Su escape había sido rápido y calculado, pero sabía que era temporal. Edward Miller y su determinación implacable asegurarían que, aún así, Angela no era de las que admitían la derrota fácilmente. Había pasado su carrera superando a personas poderosas, y no tenía intención de dejar que un error de hace décadas destruyera su presente. La supervivencia inesperada de Jessica. Ana, como Edward todavía la llamaba, había sido una arruga en sus planes, pero Angela ya estaba tramando su próximo movimiento. Abrió un archivo encriptado en su laptop. Era un dossier lleno de contingencias, cuentas offshore, posibles aliados y chismes sobre cualquiera que pudiera intentar interponerse en su camino. Si Edward quería una guerra, se aseguraría de que lo lamentara. Pero primero, necesitaba enviar un mensaje. Algo que recordara a Edward que ella no era alguien a quien se pudiera subestimar. Mientras tanto, Jessica comenzaba a sentir la tensión de su nueva realidad. Aunque Edward había intentado protegerla de las complejidades de su batalla con Angela, no podía escapar de la tensión que flotaba en el aire cada vez que se encontraban. Esa tarde, estaba en el ático de Edward, desplazando fotos en su teléfono. La mayoría eran instantáneas de su vida antes de que todo esto comenzara. Sus compañeros de trabajo en la Bellevue, el pequeño apartamento que compartía con Lila. Incluso algunas selfies de noches de fiesta. La simplicidad de esos días se sentía tan lejana ahora. Edward entró en la habitación, su expresión tensa. Acaba de hablar por teléfono con Richard. ¿Qué pasa?, preguntó Jessica, dejando su teléfono. Angela, dijo Edward, sentándose frente a ella. Ella ha resurgido. El estómago de Jessica se retorció. ¿Qué quieres decir? Ella envió un mensaje a través de uno de sus contactos antiguos, dijo Edward. Fue sutil, pero la implicación era clara. Está tratando de intimidarnos, recordarnos que ella todavía tiene el control. Jessica frunció el ceño. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Edward vaciló antes de responder. Filtró una historia a un columnista de chismes sobre ti, sobre tu conexión conmigo. El corazón de Jessica se hundió. ¿Qué tipo de historia? Que eres una hija ilegítima tratando de reclamar una fortuna que no te pertenece, dijo Edward, su voz cargada de ira. Es infundada, por supuesto, pero es suficiente para generar rumores y hacer que la gente cuestione tus intenciones. Jessica se reclinó, su mente acelerada. Así que ahora el mundo piensa que soy una buscadora de oro tratando de estafarte. La expresión de Edward se suavizó. No durará. Ya he contactado a mi equipo legal para manejarlo, pero quería que lo escucharas de mí primero. Jessica asintió, aunque el peso de la situación la presionaba fuertemente. Está tratando de sacudirnos, dijo. Hacerme dudar de mí misma. Y no funcionará, dijo Edward firmemente. Hemos llegado demasiado lejos para dejar que ella nos separe. Esa noche, Edward y Jessica se reunieron con Richard para discutir sus próximos pasos. Richard había estado trabajando incansablemente para rastrear los movimientos de Angela, pero la mujer era elusiva, su rastro desapareciendo tan rápido como aparecía. Tengo algunas pistas, dijo Richard,
extendiendo una serie de documentos sobre la mesa. Una de sus cuentas offshore fue marcada en las Islas Caimán. Parece que está canalizando dinero a través de compañías pantalla para financiar su escape. Edward estudió los papeles, su mandíbula tensándose. ¿Podemos congelar las cuentas? Ya he comenzado el proceso, dijo Richard. Pero es complicado. Angela tiene capas de protección. Ha estado planeando esto durante años. Jessica se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. ¿Qué pasa con la persona que me salvó? ¿La has encontrado? Richard vaciló. Aún no, pero estoy cerca. Hay un nombre que sigue apareciendo en los informes. Alguien que trabajó para Angela en ese entonces. Un mecánico llamado Víctor Álvarez. Los ojos de Jessica se agrandaron. El que manipuló el auto. Richard asintió. Parece que cambió de opinión después del accidente. Podría ser quien te sacó y te llevó al orfanato. ¿Dónde está ahora?, preguntó Edward. Ese es el problema, dijo Richard. Desapareció poco después del accidente, pero tengo algunas pistas. Si está vivo, lo encontraré. Edward puso una mano en el hombro de Jessica. Nos estamos acercando, dijo. Obtendremos las respuestas que mereces. Jessica asintió, aunque la incertidumbre aún la carcomía. Al otro lado de la ciudad, Angela estaba sentada en su casa segura, bebiendo una copa de vino mientras observaba el caos que había puesto en marcha desarrollarse en línea. Los sitios de chismes estaban llenos de especulaciones sobre Jessica y Edward, los titulares pintándola como una oportunista manipuladora. Angela sonrió para sí misma. No es mucho, pero es suficiente para sembrar duda y perturbar su frágil conexión. Su teléfono vibró, y lo levantó para ver un mensaje de uno de sus contactos restantes. Están buscando a Víctor. Solo es cuestión de tiempo. Angela maldijo entre dientes. Había esperado atar cabos sueltos antes de que Edward y Richard pudieran conectar los puntos, pero su cronograma se estaba desvaneciendo. Si Víctor Álvarez es encontrado, toda su casa de naipes se derruminaría. Richard Hayes estacionó su auto frente a un taller mecánico deteriorado en un pequeño pueblo del interior. El letrero descolorido sobre la puerta decía «Reparaciones automotrices Álvarez». Entró, el leve olor a aceite de motor y grasa llenando el aire. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor con rasgos gastados y manos callosas. Sus ojos se estrecharon cuando Richard se acercó. «¿Víctor Álvarez?», preguntó Richard, su tono firme pero no confrontacional. «¿Quién pregunta?», respondió el hombre, su voz teñida de sospecha. «Me llamo Richard Hayes», dijo Richard, sacando su placa de investigador. «Estoy aquí por un accidente que ocurrió hace 20 años, el choque de los Miller». Los ojos de Víctor parpadearon con reconocimiento, pero rápidamente lo ocultó. «No sé de qué estás hablando». Colocó Richard una carpeta en el mostrador, abriéndola para revelar fotografías de los restos y una copia de los registros del orfanato. «Creo que sí. Estuviste allí y salvaste a una niña pequeña». Víctor se tensó, sus manos apretando el borde del mostrador. «No entiendes», dijo en voz baja. «No tenía otra opción». «Entonces ayúdame a entender», dijo Richard. «Dime qué pasó». Víctor vaciló antes de soltar un suspiro pesado. «Trabajaba para Angela Harris en ese entonces», admitió. «Ella me contrató para manipular el auto. No sabía para quién era, solo hice lo que me pagó para hacer». Y después del choque, Richard insistió. «Cuando llegué y vi los restos, me di cuenta de que había un niño en el asiento trasero», dijo Víctor, su voz temblando. «No podía simplemente dejarla allí, así que la saqué y la llevé al orfanato. Pensé que estaba haciendo lo correcto». «Estabas», dijo Richard firmemente. «Pero ahora necesitamos tu ayuda para llevar a Angela ante la justicia». Víctor asintió, sus hombros cayendo. «Haré lo que pueda». Esa noche, Richard llamó a Edward para transmitir la noticia. Jessica estaba sentada cerca, escuchando atentamente mientras Richard relataba la historia de Víctor. «¿Entonces está dispuesto a testificar?», preguntó Edward. «Sí», dijo Richard, «pero Angela sabe que la tenemos, podría moverse». «Entonces tenemos que actuar rápido», dijo Edward. «Quiero que la lleven antes de que pueda herir a alguien más». La voz de Jessica fue firme mientras hablaba. «Terminar esto», dijo. Los planes cuidadosamente construidos de Angela se estaban desmoronando, y Edward y Jessica estaban listos para confrontarla de frente. La batalla final se acercaba, y esta vez
No habría escape. La mañana siguiente fue fresca y clara, pero la tensión en el ático de Edward era palpable. Richard había confirmado que Víctor Álvarez estaba listo para testificar, pero había un aire de urgencia. Angela Harris sin duda haría su movimiento final pronto. Edward, Jessica y Richard se sentaron alrededor de la mesa del comedor, trazando su estrategia. «Ella estará desesperada», dijo Richard, su voz medida pero firme. «Los animales acorralados son los más peligrosos. Necesitamos controlar la narrativa y hacerla sentir que no tiene salida». Jessica, aunque aún inquieta por la confrontación que se avecinaba, se enderezó en su silla. «¿Qué pasa si intenta huir de nuevo?» «No llegará lejos», respondió Edward. «Hemos congelado la mayoría de sus activos, y las autoridades ya están monitoreando a sus conocidos asociados, pero necesitamos el testimonio de Víctor para sellar el caso». Jessica asintió, su resolución fortaleciendo. «Entonces terminemos esto, esa noche». Edward y Jessica llegaron a una ubicación privada donde Víctor Álvarez se estaba quedando bajo la protección de Richard. El rostro del mecánico estaba marcado por años de arrepentimiento, y sus ojos traicionaban una profunda tristeza al saludarlos. «Señor Miller», comenzó Víctor, su voz ronca. «Lo siento por todo. Si hubiera sabido lo que Angela estaba planeando, nunca habría participado». Edward extendió su mano, su expresión inexpresiva. «Salvaste a mi hija», dijo simplemente. «Por eso, siempre estaré agradecido». La mirada de Víctor se desplazó hacia Jessica, y su voz se suavizó. «No sabía tu nombre en ese entonces, pero siempre me pregunté qué te pasó. Me alegra que estés viva». Jessica logró una pequeña sonrisa. «Gracias», dijo, «por darme una oportunidad». Víctor asintió, pero antes de que pudiera decir más, el teléfono de Richard vibró. Miró la pantalla, su expresión tensándose. «Es Angela», dijo, levantando el teléfono. «Está en movimiento, dirigiéndose a una de sus casas seguras en Jersey». Edward se levantó bruscamente. «Vamos». La casa segura era un almacén deteriorado en las afueras de Newark, sus ventanas tapiadas y su exterior oculto en sombras. Edward, Jessica, Richard y un pequeño equipo de agentes de la ley se acercaron cautelosamente, sus pasos amortiguados contra el pavimento agrietado. Dentro, Angela Harris caminaba por el piso, su laptop brillando débilmente en un escritorio improvisado. Su compostura habitual se había fracturado, reemplazada por un aire de desesperación. Sabía que las paredes se cerraban, pero se negaba a rendirse sin luchar. El sonido de la puerta chirriando la congeló en su lugar. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada mientras Edward entraba en vista, su expresión fría e inflexible. «Angela», dijo, su voz cortando el silencio. Se acabó. Angela se enderezó, sus labios curvándose en una sonrisa amarga. Así que el poderoso Edward Miller finalmente decidió confrontarme él mismo. ¡Qué noble! Jessica dio un paso adelante, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Intentaste matarme», dijo, su mirada fijándose en la de Angela. «Robaste mi vida». La sonrisa de Angela flaqueó por una fracción de segundo antes de que se recompusiera. «No se suponía que sobrevivieras», dijo con frialdad. «Eso fue un error de cálculo, nada más». El puño de Edward se apretó a su lado, pero su voz permaneció controlada. «Y ahora responderás por todo lo que has hecho. El sabotaje, las mentiras, las vidas que destruiste». Angela rió amargamente. «Crees que has ganado. Incluso si caigo, tu preciosa empresa nunca se recuperará del escándalo. Pasarás el resto de tu vida tratando de limpiar el desastre». Edward dio un paso más cerca, su mirada inquebrantable. «Esto no se trata de la empresa. Se trata de justicia. Para Anna, para Jessica y para cada vida que has pisoteado». Antes de que Angela pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. Su expresión se endureció mientras los agentes de la ley entraban en el almacén, sus armas desenvainadas. «Se acabó», dijo Richard mientras daba un paso adelante. «Estás arrestada». Los ojos de Angela se desplazaron por la habitación, buscando una escapatoria. Pero no había ninguna. Levantó las manos lentamente, sus labios torciendo en una sonrisa desafiante. «¿Crees que esto me detendrá? He sobrevivido a cosas peores. No esta vez», dijo Edward, su voz resoluta mientras Angela era llevada esposada. Jessica se paró junto a Edward,
su corazón latiendo con fuerza. La confrontación había sido más intensa de lo que había anticipado, pero sentía que un sentido de cierre comenzaba a asentarse sobre ella. «Lo hiciste», dijo, mirando a su padre. Edward negó con la cabeza. «Lo hicimos», corregía, su voz suavizándose. Juntos, las semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales y atención mediática. El testimonio de Víctor fue instrumental para asegurar la condena de Angela, y su imperio se derrumbó bajo el peso de sus crímenes. Para Edward y Jessica, fue una victoria arduamente conseguida. Pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Una noche, mientras estaban juntos en el ático, Edward le entregó a Jessica un sobre grueso. «¿Qué es esto?», preguntó, abriéndolo cuidadosamente. «Es la documentación oficial para restaurar tu nombre», dijo Edward con una pequeña sonrisa. «Eres Anna Miller de nuevo, si quieres serlo». Jessica miró los papeles, su corazón hinchándose de emoción. «Lo hago», dijo suavemente. «Pero sigo siendo Jessica también. Ambas partes de mí importan». Edward asintió, su orgullo evidente. No lo tendría de otra manera. En los meses que siguieron, Jessica y Edward trabajaron juntos para lanzar una fundación en nombre de Anna. La organización se centró en apoyar a huérfanos y niños en cuidado de crianza, asegurando que tuvieran los recursos y oportunidades que Jessica nunca tuvo al crecer. En la ceremonia de inauguración, Jessica se paró junto a Edward, su corazón lleno mientras hablaba a la multitud. «Esto no se trata solo de mí», dijo. «Se trata de dar a otros la oportunidad que se me dio de encontrar su lugar, su familia y su futuro». El aplauso que siguió fue atronador. Pero para Jessica, el verdadero triunfo fue el vínculo que había reconstruido con su padre. Al terminar la ceremonia, Edward puso una mano en su hombro. «Tu madre estaría orgullosa», dijo. Jessica sonrió, lágrimas llenando sus ojos. «Eso espero». Juntos, caminaron hacia el futuro, su vínculo más fuerte que nunca, decididos a convertir el dolor del pasado en esperanza para otros.